Hoy fue toda una odisea. Gracias a Dios ya estoy acá. Pensé que no lo iba a lograr, pero el Señor tiene sus propósitos. No solo pinché llantas, sino cuando ya venía para la casa había un poste tirado y tuve que ir a dar la gran vuelta. Dije, bueno, Señor, ya no me voy a preocupar. Si tú quieres que esté dando el estudio, pues, tú vas a permitirlo. Perdonen si estoy algo despeinada, pero vengo entrando. Bueno, para mí es una bendición siempre poder estar compartiendo con ustedes. Seguimos siempre con nuestro tema, ama a Dios con toda tu mente y esta vez vamos a ver, soporta los momentos difíciles. Y como dice Susi, Dios nos pone a prueba y vaya que me puso a prueba a mí ahorita, porque sí, una dificultad tras otra y yo decía, bueno, Señor, todo lo que nos pasa nos ayuda bien. A mi hija porque la paso trayendo. Me dice, mami, ¿y si hubiéramos venido justo en el tiempo que se cayó el poste? Porque acababa de ser lo del poste. Entonces, si no hubieras pinchado llanta, mami, tal vez nosotros estuviéramos abajo del poste. Tal vez no estuviéramos contando el cuento. Entonces, yo creo que todo, así como dice la palabra de Dios, lo creo firmemente, todo ayuda a bien, definitivamente. Y vamos a ver cómo podemos seguir amando a Dios a pesar de las circunstancias y soportando cualquier tipo de circunstancia, soportando los momentos difíciles. Y recordemos Jeremías 29:11. Y me gusta mucho, a mí me gusta siempre ver las dos versiones. Acá dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad. Entonces, si confiamos en esos planes, aunque hayan dificultades como nos pasó, y verá la llanta pinchada, la gran cola, y después nos dimos cuenta que el poste justo estaba en el paso a unos metros de llegar a mi casa, tuvimos que ir a dar la vuelta otra vez por el bulevar y salir allá por el mix, imagínense, y con el tráfico, ¿verdad? Pero mi hija me hizo pensar, y, mami, de plano eso, Dios tenía un propósito que pincharas llanta, porque justamente hoy decía, Señor, ¿por qué hoy? Si hoy me toca el estudio. Pero no cabe duda que el Señor nos libró de algo peor. Pero imagínense ya que le caiga el poste encima a uno, pues ya es otra cosa, ¿verdad? Entonces, no son de calamidad los planes, son de bienestar, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y en la otra versión habla, porque yo sé mis pensamientos, y me gusta mucho, mucho esta palabra pensamientos, porque también nosotros estamos hablando de que nuestra mente está en el Señor. Así como el Señor tiene estos pensamientos buenos hacia nosotros, porque dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y todo empieza en la No de mente de mal. Dios, ¿qué va a suceder? En la mente de Dios ya sabe qué va a pasar mañana, qué va a pasar pasado mañana, qué va a pasar el otro año, qué va a pasar dentro de 10. Él ya sabe todo, él tiene sus pensamientos y dentro de esos pensamientos que él ya sabe lo que va a pasar, él tiene pensamientos de paz, pensamientos de bienestar para nosotros. Nunca va a ser pensamiento de mal. ¿Para qué? Para darnos ese fin que esperamos, ese fin de esperanza. Y sobre esto vamos a seguir platicando un poquito. Y me gustaba mucho lo que decía la autora, porque ella nos habla de los ABC para soportar, ¿verdad? Los ABC que nosotros podemos tener para ir moldeando de alguna manera nuestro pensamiento. ¿Cuáles son esos ABC? Y entonces yo decía, pero ¿por qué habla de ABCs? Y es que lo que nos comparte la autora en el libro es que van por orden alfabético, A, B, C, D. Entonces el inciso A, o sea, es como un acróstico, ¿verdad? Agradece la mano de Dios. Y a veces se nos olvida ser agradecidas. Tenemos que ser agradecidas en todo tiempo. La palabra de Dios dice, ¿verdad? Sed agradecidos en todo tiempo. Y nosotros vemos ahí Jeremías 29, 4, 7, 14 y 20. Porque acá habla del cautiverio que tuvo el pueblo de Dios. Dios había llevado al pueblo al cautiverio. Y 4 veces él menciona un aspecto importante y quiero que ustedes lo noten. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia.
y procurad la paz Ajá. en la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Oíd pues la palabra de Jehová, vosotros todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia. Muy bien. Si se dan cuenta, repite 4 veces que yo los llevé, que yo les hice esto, que yo los llevé al cautiverio, que yo los hice irse a otro lugar, que yo lo es Dios el que los llevó, porque él tenía el propósito de que reflexionaran, pero luego les hace la promesa de que volverán a su lugar, volverán a tener su tierra. Y poco a poco fue restaurándose el pueblo, pero es el Señor el que permite todo. Él, o sea, Él tiene el control y a veces se nos olvida agradecer que aún en esos momentos difíciles nosotros podemos soportar esos momentos difíciles porque Dios tiene el control. Dios es el que permite que sucedan las cosas. Y en este caso, Él mismo había hecho que el pueblo de Dios se fuera al cautiverio. Y aún en medio de eso, debemos agradecer, en medio de toda dificultad. Y en el inciso B dice, Dios está en control de nuestras circunstancias. Nunca perdamos eso de vista. Por muy oscuro que sea la situación, aunque no se mire la luz al final del túnel, en algún momento vamos a ver esa luz y después vamos a comprender por qué sucedieron las situaciones. Y luego entonces el A es agradece. Y yo les pregunto, hemos dado gracias a Dios, no solamente por lo bueno, porque cuando todo pasa bien, ay, gracias Señor, pero hemos dado gracias a Dios aún en medio de las dificultades. Respóndase usted misma. Luego sigue la B, brota donde estás plantada. Y me llama mucho la atención esto de la planta, brota donde estás plantada, porque a veces decimos, es que si yo estuviera en tal puesto, si yo fuera la directora del colegio, podría decir yo, entonces yo podría hacer esto, lo otro, pero como no soy, pues por eso no puedo avanzar. O a veces decimos, es que si tuviera un mejor trabajo, o es que si tuviera un mejor hogar, es que si no sé qué, si tuviera una mejor casa, es que si tuviera un mejor vehículo, es que si tuviera esto, es que, y nos estamos como lamentando de dónde estamos plantadas, pero cuando comprendemos que Dios tiene planes para nosotros y que debemos de soportar aún en medio de las circunstancias, porque nuestra mente está enfocada en Dios, vamos a brotar donde estemos, aún en medio del caos, aún en medio de circunstancias oscuras, porque no estamos solas. Dios está con nosotros. Entonces vamos a brotar y por eso dice el consejo de esta autora, brota donde estás plantada. ¿Y cómo? Amando al Señor con todo nuestro ser, es decir, corazón, alma, fuerza, mente. Y entonces vamos a poder construir, vamos a poder crecer, vamos a poder mejorar. Si estamos realmente concentrados, si nuestra mente está realmente pensando en Dios, si nuestro corazón ama a Dios realmente plenamente, si nuestra alma está confiada en el Señor. Recuérdense que el alma es nuestra esencia, somos nosotros. Y el salmista siempre decía, bendice alma mía al Señor, o ¿por qué te abates, oh alma mía? Mire, hacer un estudio del alma del ser humano a través de la palabra de Dios y todos los salmos que hablan al alma. El salmista se hablaba al alma y decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. El alma es esas inquietudes que a veces tenemos, esas preocupaciones, esa mente que a veces nos quiere traicionar, esas emociones, sentimientos que nos traicionan y que nos hacen dudar de la bondad de Dios. Y decimos, ala, Dios, qué mal eres conmigo. ¿Cómo vamos a decirle a Dios que es malo? Al contrario, Él es bueno. Pero por eso decirle a nuestra alma y también tranquilizarla. Hay un salmo que dice que espera en Dios. Aún he de alabarle, dice. Cálmate, acallada está mi alma.
está quieta delante de Dios, porque el alma es lo primero que se empieza a inquietar en nuestras vidas. Y si amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, vamos a poder soportar agradeciendo a Dios en medio de situaciones difíciles, brotando en donde estamos plantadas. No hay pretexto. Debemos de ser como esa ave fénix que se levanta aún de las cenizas, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros. Esa flor que en medio de las circunstancias difíciles surge nuevamente. Tener esa resiliencia que solo el Señor nos puede dar, surgir aún en medio de las dificultades. Jeremías 29, 5 y 6. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed el fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Entonces, ¿ellos dónde estaban? Ellos todavía no estaban, no habían vuelto a su hogar, estaban cautivos en Babilonia, pero aún ahí Jeremías les dice, la vida sigue. Ahí es donde ustedes tienen que seguir construyendo, creciendo, mejorando. La vida sigue, no se lamenten más ya por lo que sucedió. Ya perdimos la tierra, estamos en otra tierra, estamos en cautiverio, estamos bajo yugo, pero aún en medio de eso podemos seguir creciendo, podemos seguir construyendo y está la esperanza de que vamos a volver a nuestro hogar. Yo no sé cuál es el momento en que usted está pasando y no sé por qué el Señor permitió hoy, que justamente hoy hablemos de este tema, pero el Señor sí sabe, el Señor sí conoce las circunstancias que usted está pasando. El Señor sí conoce esos momentos difíciles que usted está atravesando y Él le dice, agradece. Y Él le dice, brota, brota donde estás plantada, porque allí es donde el poder del Señor se perfecciona. Pablo, un apóstol tan reconocido, que escribió tantas cartas, que fue el misionero de misioneros, él tenía un aguijón en la carne y él mismo dijo que varias veces se lo había pedido al Señor y el Señor le dijo, bástate mi gracia, que te baste mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo comprendió eso. Nosotros debemos de brotar en medio de donde estamos. Luego, la C es concéntrate en las promesas de Dios. Y este concéntrate, se recuerdan que ya lo habíamos visto también, una sola cosa hago cuando vimos ese prosigo a la meta. Una cosa hago, una sola cosa hago, que es concentrarse en. Y acá nos repite, concentrémonos en qué? En las promesas de Dios, no en las circunstancias, no en otras personas. No, ay, fulanito tal vez me ayuda, menganito tal vez me ayuda, perencejo, no. Concéntrate en las promesas de Dios. Jeremías 29, 10 y 14. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a este lugar. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Y ahí están las promesas. Están pasando por momentos difíciles, pero yo los volveré al lugar. Yo los reuniré. Y Dios cumplió su promesa. Después de esos 70 años, el pueblo volvió. En el tiempo, ustedes se recordarán de los persas, el rey Artajerjes les dio permiso. En el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, les dio permiso de regresar y fueron regresando a su nación. Dios cumplió sus promesas. Si lo cumplió con ellos, también lo cumple con usted. Si Él nos ha dicho que Él pelea las batallas por nosotros, Él lo va a hacer. Si Él ha dicho que nos va a proveer, Él lo va a hacer. Él es nuestro amado pastor, nos protege, nos provee y aún en sombra de muerte, Él nos está guiando.
entonces podemos confiar en Él. Por eso concentrémonos en las promesas de Dios. Entre más leamos la palabra y la atesoremos en nuestro corazón, cuando vengan esos momentos difíciles nos vamos a recordar de esas promesas. Desde niña recuerdo yo que me gustaba mucho cuando cantábamos todas las promesas del Señor Jesús. Son apoyo poderoso de mi fe, porque es una gran verdad. Cuando nosotros estamos en los peores momentos y recordamos las promesas que Él dice que está con nosotros, que su mano derecha nos sostiene, que somos la niña de sus ojos y que nos va a guardar, que todo nos ayuda bien, todas las cosas trabajan para bien, aunque sean difíciles, esas promesas nos ayudan, nos dan aliento, seguimos adelante. Y después al ver nuestra vista atrás decimos, por eso sucedió tal cosa, porque tal y tal otra, porque este era el propósito de Dios y ahora estoy en esta otra situación. Entonces podemos confiar en Él, en sus promesas, porque Él siempre va a cumplir sus promesas. Y luego el D, desempeñate en algo útil. Le decía yo, ¿cómo así, verdad? Desempeñate en algo útil, que participemos, que trabajemos en algo útil. Y ahora con tantas distracciones que tenemos, ¿verdad? Me recuerdo cuando yo les paso a algunos de mis alumnos y les digo, ¿cuál es su hobby favorito? Y hay unos que dicen, ver Netflix y todas las series. Digo yo, qué aburrido. O sea, se sientan a ver horas y horas. Y digo yo, ¿será que eso es útil? Y nosotras como mujeres, sería bueno evaluar cómo utilizamos nuestro tiempo. Miren, en las redes uno se pasa. A mí me ha sucedido que he tenido que frenar, ¿verdad? Cuando uno siente ya se pasaron 2, 3 horas viendo las redes sociales, pero ¿es eso útil? Si estamos transmitiendo el mensaje de Jesús a través de las redes, qué genial. Pero si solo estamos viendo qué hace fulanito y menganito y nos pasamos horas y horas ahí, creo que ya tenemos que evaluar algo útil. Desempeñate en algo útil. Es que podemos decir, no me da tiempo, estoy en el trabajo. Bueno, ya el trabajo es parte de algo útil, pero también en medio de nuestro trabajo, nuestras vecinas, nuestro círculo de amistades, algo útil sería compartir del Señor. Yo sé que varias de ustedes lo hacen a través de estudios bíblicos en sus hogares. Eso es genial. Se están desempeñando en algo útil. Cuando alguien pierde el propósito de vivir, cuando alguien empieza a deprimirse, es porque no está haciendo algo significativo. Miren, es tan importante poder compartir con otras personas el Evangelio. Yo le ponía de ejemplo a mi hija, cuando vimos el poste caído, había una gran cola y nosotros empezamos a regresar y yo empecé a decirles, regrésense, hay un poste caído, regrésense, hay un poste caído, no había un policía ahí anunciando nada, regrésense y varios me pusieron atención y se regresaron. Y me dice mi hija, mami, pero ¿por qué estás diciendo tanto eso? Es que esto es como el evangelio, le digo yo, nosotros sabemos que hay algo, hay un peligro adelante, hay que advertirle a la gente que vaya por otro camino. Y le digo yo, el camino del Señor, así como pudimos compartir en ese momento que había un peligro y las personas pues tuvieron que ir a dar la vuelta y yo creo que todavía están levantando el poste porque era tremendo eso. Era feo ver ese poste ahí. Se quedó como trabado, o sea, si alguien pasaba abajo, bien le podía haber caído, o sea, es feo. Entonces, también así es, estamos ya en los últimos tiempos, compartamos del Señor con las personas que tengamos oportunidad. Eso es desempeñarse en algo útil. Orar por otros. Yo sé que varias de aquí están orando y yo las felicito porque ocupan un tiempo especial y incluso me han dicho, compártanos las peticiones, vamos a estar orando. Es algo útil, desempeñate en algo útil. Y acá dice, sirve a Dios y a los demás. ¿Qué nos dice Mateo 20, 26 al 28? Mas entre nosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese es el liderazgo según Jesucristo. El siervo es el mayor, decía él. Y si nosotros nos estamos desempeñando en algo útil, sirvamos a Dios, sirvamos en la iglesia, en lo que podamos servir, sirvamos en nuestro hogar, a través de la oración, de estudios bíblicos, de hablar a otros de Jesús. Yo conocí a una
fíjense, a una hermana, ella no sabía leer ni escribir. Muchos dirían, "Ah, ella cómo se puede desempeñar en hacer algo útil", pero ella lo que hacía era que cuando alguien llegaba, ay, mire, fíjese que tengo tal problema, pase adelante, le decía, tomémonos un cafecito. Y la empezaba a hablar, mire, Dios le puede ayudar, oremos, mire, Jesús, y le empezaba a presentar el plan de salvación. Y esta persona analfabeta, que tal vez despreciada por muchas personas, ella salvó, bueno, no ella, pero a través de ella, ganó muchas almas para el Señor. Muchas personas se convirtieron a través de ese cafecito que ella compartía. Desempeñémonos entonces en algo útil sirviendo a los demás. Luego dice, da fruto en los momentos difíciles. ¿Y cómo cuesta? Pero es que ¿cómo vamos a dar fruto si yo más bien necesito consuelo para mí? Decimos muchas veces, ¿verdad? Si yo más bien necesitaría que me den, mejor denme, yo no puedo dar fruto. Pero las pruebas, dice en Santiago, realmente esas pruebas nos deben de dar gozo. Es algo contradictorio, pero sí, en medio de las pruebas podemos experimentar el gozo de que Dios nos está sacando de esas pruebas. Y vamos a ver qué dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que esa palabra en el griego original, ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra original, diversas pruebas, es como decir multicolor. Ustedes han visto que cada color tiene distintos tonos, ¿verdad? Esa es la idea, es algo colorido, es todos los colores que usted se puede imaginar. Entonces, cuando dice diversas, ustedes se encuentran en diversas pruebas, cuando tenemos, así como me sucedió hoy, que la llanta pinchada, que después el tráfico, que después el poste dar la vuelta, después el semáforo no me daba paso, yo, bueno, Señor, ya descanso en ti. Voy a descansar en ti, y si tú quieres que llegue a tiempo a conectarme, pues así será. Diversas pruebas, a veces no se han dado cuenta que se le junta a uno todo. Me recuerdo una vez en que se fue el gas, se arruinó la refri, el carro no arrancaba, diversas pruebas. Yo ahora me río, ¿verdad? Pero la idea es esa. Y siempre me recuerdo, cuando se me empiezan a acumular las pruebas, digo, bueno, Señor, me voy a reír porque tú dices que nos gocemos en diversas pruebas, porque es cuando yo digo, bueno, Señor, dependo de ti. Ya la Susi sabia que se cree sabia, o que sabe que va a pasar, o que tiene todo bajo control, que tiene su agendita bien hecha y su plan A, B, C, y ninguno de los planes, ¿verdad? Bueno, digo, bueno, Señor, entonces dependo totalmente de ti y tú me vas a sacar de esto. Y así es. Entonces, esas diversas pruebas, recordémonos, cuando vienen esas pruebas, riámonos. Yo recuerdo ese libro de Mandino, me reiré del mundo, me reiré de mí misma, me reiré de todo lo que pase, porque si estamos con la fe en nuestro Dios, no debemos nada, no tenemos por qué temer. Dios nos va a sacar a salvo y todo sucede con un propósito. Luego dice, producen paciencia. No solo las pruebas nos deben de dar gozo, también producen paciencia y perfección. ¿Qué dice Santiago 1:3-4? Santiago, siervo de Dios, Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispensación, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo todo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces las pruebas nos ayudan no solo a adquirir paciencia, nos han dado cuenta que tenemos que saber esperar muchas veces, como lo que me pasó hoy, ¿verdad? Bueno, al final dije, no, definitivamente espero, sigo tranquila, paciencia, respirar profundo, pero también nos perfeccionan. Y me gusta mucho la palabra para que seáis cabales. Cabales. No estamos completas, mis estimadas, si no experimentamos pruebas. No estamos cabales si no desarrollamos paciencia. No estamos cabales si no estamos en ese desarrollo hacia la perfección. Ninguna de aquí es perfecta. Yo no soy perfecta. Usted tampoco lo es, por mucho que estudiemos, por mucho que
que ya tengamos años de ser cristianas, pero las pruebas nos ayudan precisamente a eso, a adquirir esa paciencia. Yo reconozco, yo siempre sí fui muy, muy impaciente desde mi juventud y he tenido que aprender poco a poco, a través de pruebas y más pruebas y pruebas, a ser paciente. Y también vamos a ser cabales. No somos cabales aún, no estamos completas todavía. Y me recuerdo también desde adolescente ese canto que aprendí, pero transformándome está, cada día cambia algo en mí. En solo una semana el universo creó, y habla de todo lo que creó, pero tratándose de mí, transformándome está, porque estamos en un proceso, no somos perfectas. Año con año, día con día, mes a mes, el Señor va haciendo cambios en nosotros, nos va transformando para alcanzar la estatura del hombre perfecto, dice, que es en Cristo Jesús. ¿Y cómo se logra? A través de las pruebas. Entonces, las pruebas sí podemos dar fruto en momentos difíciles porque las pruebas nos deben de dar gozo. Las pruebas producen paciencia, nos perfeccionan. Y luego dice, Dios es el autor de nuestra vida. Si Él es el autor de nuestra vida, por eso podemos, en primer lugar, repasemos, agradecer la obra de Dios. En segundo lugar, brotar donde estemos plantadas. En tercer lugar, concentrarnos en sus promesas. Y en cuarto lugar, desempeñarnos en algo útil. Y entonces, en medio de todo esto, podemos decir que debemos aprender de los siervos de Dios. Y en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo a través de pruebas, a través de dificultades, estos hombres de Dios fueron perfeccionados. Veamos la historia de Josué. A mí me apasiona la vida de José. Me encanta. Cuando tenía 9 años, en una escuelita bíblica de vacaciones, recuerdo que el tema era la historia de José, desde que lo desprecian sus hermanos y cómo lo del pozo, que lo tiran al pozo y después que lo venden y al final que perdona a sus hermanos. Y a mí me apasionó. Y el canto lema, me recuerdo, era: a los que a Dios aman, todo ayuda bien. Esto es mi consuelo, esto es mi sostén. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Entonces, y pasábamos cantando eso y después esta experiencia de aprender de José me ayudó cuando tuve que pasar muchas pruebas. Y yo decía, bueno, José finalmente, después de fue humillado, despreciado, desechado por sus hermanos, dado por muerto, él fue perfeccionado y tuvo la entereza de perdonar todavía a sus hermanos y de recibirlos de nuevo. Wow, decía yo, ¿cuándo yo podré lograr ese nivel de siervo? Pero yo quisiera que alguien leyera Génesis 41, 51 y 52, que es como la conclusión de la vida de José. Llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Fue tan cabal él al final de todo el proceso que tuvo, que sus hijos muestran esa madurez que él alcanzó. El Señor me hizo olvidar Manasés. ¿Por qué le puso así? Porque el Señor fue el único que le pudo dar esa fuerza de olvidar todas las maldades de sus hermanos, tantas cosas que le hicieron. Pero él pudo perdonarlos porque Dios, no fue por su propio carácter, fue Dios el que hizo que él pudiera olvidar. Si usted tiene todavía algo allí contra alguien y no ha podido olvidarlo, pídale la ayuda de Dios. Él le puede ayudar a hacer olvidar eso. Él le puede ayudar a tener esa firmeza para poder perdonar, pero perdonar de tal forma que sane la herida que tenemos y solo tal vez quede una cicatriz en el recuerdo, así, sí me hicieron algo, pero yo perdoné. Y mientras no tengamos ese perdón hacia alguien, dice la Biblia que brotan raíces de amargura. Debemos de perdonar. Y por eso él le puso Manasés. El Señor me hizo olvidar.
todo lo malo que le habían hecho sus hermanos. Y luego dice, el Señor me hizo fructificar en medio de adversidad. El Señor nos puede ayudar a dar fruto aún en medio de la dificultad. Es más, a veces, póngase a analizar situaciones difíciles. A veces hemos dado más fruto en momentos de dificultad que en momentos de bonanza. A veces eso sucede, pero es precisamente por eso, porque Dios nos quiere enseñar que a pesar de cualquier situación, Él está con nosotros y sí podemos fructificar. Luego veamos la historia de Pablo. Pablo, ustedes saben, él había sido perseguidor de la iglesia, se convirtió, costó que al inicio lo pudieran recibir, lo pudieran aceptar porque pensaban que los iba a llegar a matar hasta que al fin Bernabé, el hijo de consolación, empezó a hablar y a interceder por él, lo fueron aceptando, después fue un gran siervo de Dios, un misionero, apedreado, despreciado, encarcelado, y en medio de esto, ¿qué nos dice? Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 33. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Entonces vemos aquí a un Pablo perseguido, encarcelado, sometido a violencia por la causa de Cristo. Nosotros tal vez en algún momento tenemos el desprecio de algunas personas. Algunas personas tienen el desprecio de su familia cuando se convierten al Señor, cuando buscan a Dios. La burla de sus amigos, ¿verdad? Ah, es que ahora sos aleluya, ahora sos evangélico, ahora aquí, ahora allá. Pero Pablo, imagínense, él dice, yo sufrí más. Pero en medio de todo, él fructificó, en medio de todo, él siguió adelante. ¿Y qué dice Filipenses 3, 13 y 14? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante. Prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y volvemos otra vez a ese versículo que vimos unos meses atrás, ¿verdad? Una cosa hago, mirando al Señor y concentrándonos en Él, poniendo nuestra mente en Él, nuestros pensamientos en Él. Y por eso les digo, esta es la base, porque después Pablo dice, todo lo puedo en Cristo. Si nosotros tenemos nuestra mente fija en Él, si nosotros tenemos nuestros pensamientos concentrados en Él, fácilmente podemos enfrentar cualquiera sea su situación. Él decía, y así puedo enfrentar cualquiera sea mi situación, dice Pablo en Filipenses 4:11, dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, cualquiera, en dificultad, en bonanza, en escasez, y ahí dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero la raíz de todo esto es concentrarnos en Dios, tener nuestra mente en Él. Y también tenemos el ejemplo, un ejemplo un poco más cercano de Madame Guyon en el siglo XVIII. Fue una mujer que por causa del evangelio fue aprisionada, pero en la prisión ella no dijo, ay, estoy en la prisión, qué tristeza, pobrecita yo, ay, qué barbaridad, ay, ténganme compasión, soy la víctima, ay. No, ella aprovechó el tiempo para escribir libros, comentarios. Escribió 20 tomos de comentarios bíblicos. Imagínense. Aprovechó su tiempo. Ella fructificó en medio de la dificultad. Ella se desempeñó en algo útil. Ella pudo crecer en medio del lugar donde estaba plantada. Ella agradeció a Dios. Ella brotó en donde estaba plantada. Entonces, estos ejemplos que sean de motivación a nosotros, cuando nosotros pasemos por dificultad, recordemos, pero José todo lo que le pasó y si él salió adelante, ¿por qué yo no? Pablo todo lo que sufrió, si él sufrió eso y aún así pudo decir que estaba gozoso en todo tiempo, ¿por qué yo no? Esta Madame Guyon
todo lo que sucedió y ella pudo, ¿por qué yo no? Que sean las personas de referencia en que podamos recordar para poder seguir adelante. Entonces luego dice, haz la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Deleítate en Dios. Recordémonos en aquel Salmo 37:5 que dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero el deleitarse es como cuando usted se come aquel helado rico de fresa que le encanta y usted se lo come despacio. Ay, qué rico el heladito, ¿verdad? O cuando usted tiene aquella lasaña que le encanta y se deleita en comer. O su comida favorita, aquel, ya les voy a dar hambre, ¿verdad? Aquel asado de carne a la parrilla, aquella carne asadita con guacamole, chirmol. Ay, qué rico, se deleita uno en comer eso, ¿verdad? Pues nuestro deleite en el Señor cada día, ese tiempo a solas con Dios, leer su palabra, orar, pasar a tiempos reflexionando a solas con Él. Ah, qué maravilloso. Debe ser ese deleite de buscar cada día al Señor. Complácete en la palabra de Dios, que podamos decir, ay, que sea aquel bramido del siervo, como el siervo brama por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, que podamos decir, ay, ¿cuándo voy a venir a presentarme delante de Dios y voy a tomar la palabra y leerla cada día? Meditar en la palabra y orar ante Dios diciendo que esa palabra se haga viva en mí. Entrega cada aspecto de tu vida a Dios. No dejemos aspectos, no, esto no es para Dios, esto yo lo resuelvo. No, cada aspecto de nuestra vida, por pequeña que sea, así como yo le decía, Señor, pinche llanta, tengo el estudio, Señor, y en eso venía alguien, miren, Dios fue tan lindo porque supo en qué momento. Yo ya iba saliendo del trabajo, de hecho dije, me voy a retirar 5 minutos antes, le dije a la directora porque tengo hoy alguna actividad en la iglesia, no tenga pena, retírese. Yo salí corriendo cuando veo la llanta, pero me di cuenta en el colegio, yo dije, y si me hubiera dado cuenta, habiendo avanzado afuera, ¿qué hacía yo? Nunca he cambiado una llanta, les confieso, jamás he cambiado una llanta. Cuando yo vi esos, miren, de la nada, pero fue Dios, obviamente, venía uno de los directivos altos del colegio. Mi Susi, ¿qué le pasó? Ay, mire, ¿será que alguien de mantenimiento me puede ayudar? Porque, sí, sí, con gusto. Y me mandó a 2 chicos, me lo cambiaron. Cuando yo les escribí a las líderes, no he terminado de cambiar llanta porque ellos todavía le estaban cambiando. Y, ay, Dios mío, ¿qué hago? Y luego me quedé sin redes para decirle a mi hija que saliera al parqueo. Miren, de veras yo creo que Dios hizo todo porque en medio del tráfico yo busqué el wifi y dije, Señor, dame un wifi que tenga señal sin candadito. Y cabal, ahí estaba. Había uno sin candado, me metí, no sé en wifi de quién me metí. Y luego le dejé la llamada a mi hija. Cuando ella iba a contestar, tuve que avanzar el carro y se perdió, ya no pude hablarle. Yo dije, Señor, ¿qué hago? Y cabal, cuando estaba en la parada donde la espero, yo dije, Señor, yo quiero dar el estudio bíblico. Ya no me voy a estresar. Ya hice lo que pude. Respiré profundo y dije, Señor, si tú quieres que dé el estudio, pues tú vas a abrir puertas, vas a despejar calles, vas a hacer algo, vas a hacer que mi hija de alguna manera sepa que yo estoy aquí, porque ya no tenía cómo comunicarme. Pero tú lo harás, Señor. Y en eso vi el wifi de los cebollines, que estaba cerca de la parada donde yo le espero. Cuando yo estaba accesando, veo que atrás en el retrovisor, ya viene mi hija. Dije yo, bueno, gracias, Señor. Y entonces ella ya se subió al carro, nos vinimos, miren, sin mentir, el tráfico estuvo liviano a comparación de otros días. Yo sé que el Señor lo hizo. Pero cuando llegamos ya, faltaban 5 minutos para llegar a la casa, cuando vemos derribado el poste. Y otra vez, Señor. Y entonces, bueno, vamos a confiar en ti. Regresamos, dimos la vuelta por todo el bulevar hasta salir por el Mix, porque yo usualmente me voy por Granja. Los que conocen San Cristóbal creo que sabrán esos vericuetos que hay aquí, esos atajos. Bueno, pero tuve que dar la vuelta, ahí sí había tráfico y dije, bueno, encomendémonos a Dios, le dije yo a mi hija, si Él quiere que lleguemos, pues vamos a llegar a tiempo, en lo que conectan, en lo que dan acceso a las semanas, así venía contando yo, en lo que oran. Y cabal, cuando justo logré entrar, ¿verdad? Y ustedes ya me vieron acá. Pero
todo esto, miren, yo creo que el Señor dijo, bueno, te vamos a poner a prueba, Susi, así como tú vas a hablar, como decía justamente Susi, mi colega. El Señor nos manda esas pruebas para ver si realmente estamos aplicando la palabra y si de veras estamos adquiriendo esa paciencia y si de veras confiamos en sus promesas en que Él nos va a dar la salida. Él dice que nos da la salida hasta donde podamos soportar. Y entonces, aquí estoy. Y no, y si yo les contara otros testimonios, y yo sé que ustedes tienen otros de cómo el Señor nos ha librado, de cómo el Señor ha puesto ángeles alrededor de nosotros, de cómo el Señor pone gente en el justo momento para que nos puedan ayudar, creo que no nos daría tiempo de poder compartir tanto. Y vamos al último punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora de aquí en adelante? Siempre amando a Dios aún más. Si usted ya lo ama, podemos amarlo aún más. ¿Cómo? Pon primero a Dios. Él debe ser nuestra prioridad. Complácete en la palabra de Dios. Sigamos meditando. Gracias por conectarse. Gracias por tener ese amor a la palabra. Gracias por disponer de este tiempo para aprender más de Dios. Gracias por ese tiempo que usted puede tener a solas con Dios. Eso habla mucho de que usted se está complaciendo a Dios. Sigamos en esa línea y encomiéndate al Señor. Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Fíjense los 3 pasos que dicen aquí. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Cuando yo recuerdo, ustedes recuerdan antes la palabra encomienda. Yo recuerdo cuando era niña, mi papá decía, voy a ir a traer una encomienda que nos mandó tu tío Chato, decía de allá de San Juan Ostuncalco de Shela. Ay, yo me ponía recontenta porque era una caja con panes, pero los panes que hacen en San Juan Ostuncalco, que Saltenango, son mejores que las checas. Ya con eso les dije todo. Eran unos panes tan deliciosos y siempre eran para Semana Santa y lo tomábamos con chocolatito. Uy, qué cosa tan rica. Entonces mi papá decía, voy a traer la encomienda. Yo decía, eso de encomienda, ¿qué será eso de encomienda? Y un día mi papá nos explicó. La encomienda es un paquete que se deja, antes se dejaba en el bus, ahora tenemos un montón, tenemos Cargo Express, Guatex, tenemos los motoristas, tenemos un montón de medios de transporte que dejan encomiendas. Pero en ese entonces, en el bus de Shela, mi tío llegaba y encomendaba ese paquete al transportista para que viniera a Guatemala y mi papá iba a la estación donde llegaba la camioneta a recoger la encomienda. Y entonces mi papá nos explicaba que esa era una encomienda que el que la iba a dejar confiaba ese valor que dejaba ahí en esa caja al transportista, el transportista lo dejaba y entonces ya llegaba a su destino. Y entonces decía mi papá, tu tío Chato tiene mucha fe en este hombre, confía en este hombre del transporte porque él se lo deja y ya de ahí se queda tranquilo confiando en que él va a entregar la encomienda. Entonces, cuando acá habla encomienda a Jehová tu camino, es que le dejemos al Señor nuestra vida, que confiemos en Él, que descarguemos en Él eso que nos preocupa. Y confía, dice, no solo encomienda, porque se le estamos encomendando, mira, aquí te dejo mi vida, Señor, aquí te dejo mi camino. Luego confía, no podemos decir, te lo dejo aquí, Señor, pero será, Señor, será que tú vas a solucionar esto? ¿Será que tú serás capaz? ¿Será, Señor, que tú puedes hacerlo? ¿Será Padre? No, confía. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él. Y entonces, dice, Él hará. No usted, Él. Confiemos. Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y Él hará. Entonces, en conclusión, dice, conviértete en la obra maestra. Cuando nosotros nos convertimos en la obra maestra, y miren, yo cuando supe de esto, cuando dice, somos hechura suya, otro de mis versículos favoritos y que amo mucho es ese versículo, lo aprendí también cuando era niña, cuando estudié la vida de Amy Carmichael. Si usted en algún momento puede aprender de esa misionera a la India, ella era inglesa, fue a la India y ella tuvo que aprender mucho la dependencia de Dios desde su físico, cómo Dios la había hecho, hasta cuando ella también se tropezó y cayó y estuvo postrada y escribió varios libros también. Pero uno de los versículos que aprendí en esa historia misionera fue
porque somos hechura suya. Más adelante, cuando estudié en el CTK, nos dijeron que esa palabra hechura suya es la palabra en griego poema, de donde viene la palabra poema en español, que es una obra de arte. Un poema, usted lo lee y le inspira, es un poema elaborado con inspiración, con cariño, con imaginación, con creatividad, es un poema. Entonces nos decía el comentarista ahí en el CETECA, nosotros somos la obra de Dios, esa obra maestra, ese poema precioso creado por Dios. Imagínense qué lindo lo que Dios dice de nosotros, somos su poema. No es cualquier cosa, su poema precioso, su obra maestra. Conviértete en la obra maestra. ¿Cómo? Aprende a mirar el buen plan de Dios. Recordemos, Dios tiene para nosotros planes de bien y no de mal. Y la autora decía, yo tengo un jardín, decía ella, muy bonito, pero al fondo tenía como restos de cosas y cosas en desorden y dice que alguien le preguntó, pero mira, este jardín está lindo, pero aquello, y ella decía, tengo un plan, tengo un plan. Tal vez usted no ve el plan ahorita en medio de ese, no es el jardín bonito, sino en medio de esos escombros tal vez que hay ahí. Pero recuerde, Dios tiene un plan. Aún en medio de esos escombros, Dios puede hacer algo lindo, como lo hizo con el pueblo de Israel. Se quedaron sin tierra, se quedaron sin rey, se quedaron sin nada, sin sus casas, en pueblo extraño, con lengua extraña, pero Dios, aún en medio de eso, los hizo florecer. Dios tiene un plan, no lo olvide, y es un plan de bien y no de mal. El buen plan de Dios es una aventura. Y miren la aventura que me tocó vivir hoy. Pero es cuando nosotros podemos vivir ese plan de Dios como esa aventura de algo nuevo que nos va a enseñar cada día. Y usted se hace intencional de ver en la noche, bueno, ¿qué me enseñó Dios hoy de su palabra y también en mi vida diaria? Es interesante, es una aventura. ¿Cómo podemos también convertirnos en obra maestra? Prosigue a una aventura, esta aventura que es el plan de Dios. Dios obra de maneras tan extrañas, mis queridas hermanas, tan inusuales a veces, que es divertido poder seguir en el plan de Él. El buen plan de Dios es un proceso. No es que usted de la noche a la mañana ya va a ser la mujer perfecta. No, es un proceso. El Señor nos está transformando día con día. El Señor está limando esas asperezas que todavía debe de limar, porque tenemos que llegar a ser cabales, completas, perfectas, como la estatura, dice, alcanzar la estatura del hombre perfecto en Cristo Jesús. Y luego, ¿cómo podemos convertirnos en la obra maestra? Mira a través de los ojos de un artista. Cuando nosotros podemos ver que Dios es ese artesano, ese artista maravilloso, creativo. Ustedes han visto los artistas, a veces tienen todo en desorden, los pintores, ahí están todas sus pinturas, pero cuando terminan esa obra es preciosa. Si podemos ver a través de esos ojos de artista que en medio de esas situaciones va a haber algo, una obra preciosa, nos podemos convertir en esa obra maestra. Pon en práctica la promesa de Dios. El buen plan de Dios, ¿qué? Depurar y podar. Recordemos la historia de Sara. Sara era una mujer hermosa, no podía tener bebés. ¿Se recuerdan ustedes en Génesis? Habla la vida de ella. Ella no confió en la promesa de Dios. ¿Se recuerdan que se rió? ¿Se recuerdan que Sara incluso le dijo, no, hombre, Dios no puede, Abraham, mejor allégate ahí a mi sierva Agar. Él no nos va a dar hijo a través de mí. Ya se tardó. Mira, yo ya estoy vieja. Dios no puede. Y miren qué problema, porque hasta la fecha hay problema entre árabes e israelitas. Miren todo lo que está pasando en esos lugares. Pero Sara
tuvo que ir aprendiendo, porque después, ¿saben qué? Sara aparece en el listado de los hombres y mujeres de fe en Hebreos 11. Dios nos está perfeccionando. Cometemos errores, a veces desconfiamos de Dios. Podemos reconocerlo, sí. Perdóname, Señor, yo desconfié de ti. Y tú ya tenías esa salida preparada para mí. Pero podemos llegar a ser mujeres de fe porque estamos en un proceso. El Señor está depurando, el Señor está podando. La buena naturaleza de Dios, sabemos que Dios es bueno y cada uno de estos pasajes nos lo recuerda. En Santiago 1:17 dice que Él es bueno. En Salmo 34:8 también dice que Dios es bueno. Y cada uno de estos pasajes nos los va diciendo. Salmo 107:8 y 9. Nahum 1:7. Dios es bueno, pero creámoslo en serio, no pensemos pero que en ningún momento venga la duda y decir, qué malo es Dios que dijo, permitió esto para mí. No, Dios es bueno, bueno es Dios, Dios es bueno. Y entonces acá, este es el reto que nos hace final, este reto final nos hace la autora. Escribe tu propia oración de gratitud por la bondad de Dios. Y yo voy a pedir en este momento que tomemos un lápiz, una hoja, y yo les voy a dar 2 minutitos de silencio completo para que anotemos ahí porque usted está agradecida con Dios. Porque usted, ¿cómo puede usted ver la bondad de Dios? Solo el hecho ya de estar vivas es la primera gratitud a Dios, que estamos conectadas acá en el estudio bíblico. No estamos en un lugar de sufrimiento, no estamos en un hospital, no estamos en prisión, no estamos en otro lugar donde hay personas que están en este momento. Tenemos un techo y cuántas cosas más. Entonces, escribamos ahí en una hoja, en nuestro cuaderno, hagamos un listado y digamos, gracias Señor por solo gratitud, no pidamos nada, solo agradezcamos la bondad de Dios. Hagamos este ejercicio todas. Escribamos palabras de gratitud, una oración de gratitud a Dios por su bondad. Y vamos así con esa actitud de gratitud, agradecerle a Dios por todo. No pensemos en peticiones ahorita. Que este minutito que vamos a orar sea solo gracias Señor por, oremos. Ay Señor, tú siempre nos sigues enseñando, Padre, a través de nuestra propia vida. Gracias, Padre, yo te doy gracias en lo particular porque estoy con bien acá. Pudo haber sido fatal si nosotras con mi hija hubiéramos venido en la hora normal. Puede ser que ese poste hubiera caído justo cuando veníamos, Señor. No lo sabemos, tú sí lo sabes. Tú sabes de qué nos libraste. Tú sabes por qué nos hiciste dar la vuelta, Señor. Y te doy gracias, porque sin duda tú tienes planes de bien. Nunca tienes planes de mal, solo de bien. Gracias, Señor, porque tenemos provisión. Tú eres nuestro amado pastor, que siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tenemos a tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotras. ¿Qué más podemos pedir? Nos ha dado la vida eterna, nos ha dado salvación. Podemos estar ahora y confiando en ti. Gracias, Señor, por tu palabra, porque podemos meditar en ella, por tus promesas, porque podemos confiar en que tú siempre vas a tener una solución para cada problema que se nos presenta. Gracias, Señor, porque nos recuerdas y una y otra vez que nos amas con amor eterno, que nos tienes en tus pensamientos, que nunca te olvidas de nosotras. Gracias por esos ejemplos de José, de Pablo, de Sara, de misioneros que han ido y tú nunca los has abandonado y que los has hecho fructificar aún en medio de dificultad. Gracias porque tú también obras en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en medio de las dificultades tú nos puedes dar gozo, nos podemos reír aún en medio de las dificultades, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos perfeccionas. Gracias, Señor, porque tú nos llenas más de ti.
Gracias, Señor, porque podemos ser perfeccionadas y crear esa paciencia que como cuesta desarrollar en la vida. Gracias, Señor, porque siempre estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.